Esta es la historia de dos hermanos que en un tiempo fueron los indiscutibles reyes de la pornografía en América. Su imperio se desmoronó en 1991 cuando uno de los hermanos fue asesinado, según dicen, a sangre fría. Los hermanos Mitchell tenían muchos enemigos, pero hubo que reconstruir el escenario del crimen para encontrar al asesino. Crímenes imperfectos. San Francisco, California. La ciudad junto a la bahía. Los tranvías, el Golden Gate Bridge y la prisión de Alcatraz forman parte de su paisaje. Pero esta ciudad tiene otro lado distinto, el que se formó durante la época de la fiebre del oro, cuando era un puerto con mucho movimiento. Chicas desnudas, espectáculos exóticos. El comercio sexual ha sido una tradición que hoy día sigue existiendo, dada la conocida tolerancia de esta ciudad para la expresión de la sexualidad. Fue aquí donde dos hermanos, Artie y Jim Mitchell, entraron en el negocio de sexo para adultos, primero como cineastas haciendo películas X de 10 minutos, que los clientes veían pagando unas pocas monedas. Con el tiempo, los hermanos decidieron abrir salas de cine. Llegaron a ser propietarios de 11 salas de cine por toda California. La gran joya de su operación fue el Teatro O'Farrell de San Francisco. Aquí, los hermanos fueron más allá de emitir películas y ofrecían espectáculos sexuales en vivo y un número de cabaret al desnudo. Era un tipo de espectáculo totalmente novedoso en la ciudad y el éxito económico fue impresionante. El escritor David Macomber, en su libro Películas X, dice que si Jim Mitchell era el cerebro de la operación, Artie eran los genitales. Muchas futuras estrellas comenzaron su carrera en el Teatro O'Farrell, incluyendo a Nina Hartley y a Marilyn Chambers. Chambers hizo el papel de protagonista en el primer largometraje de los hermanos Mitchell, Detrás de la Puerta Verde. Fue un éxito inmediato y obtuvo ganancias de más de 35 millones de dólares. Para los que no hayan visto la película Detrás de la Puerta Verde, es la historia de una mujer que es abducida, es poseída contra su voluntad, pero llega un momento en que le gusta, porque le hacen el amor como nunca se lo habían hecho. 6 mujeres, un negro y 6 chicos subidos a un trapecio. Es algo súper extravagante. Sin lugar a dudas, Artie era el más lanzado de los dos, ganándose los apodos de bromista feliz y Artie el juerguista. Jim hacía el papel del hermano mayor responsable. Artie era más extravagante que Jim. Jim era bastante introvertido y Artie era extrovertido. Y aunque no tenían la misma edad, no se veía la diferencia. Parecían gemelos, el gemelo bueno y el gemelo malo. No era de extrañar que Artie tuviese problemas personales en su vida privada. Con 40 años ya se había divorciado 2 veces y tenía 6 hijos y numerosas peleas por la pensión alimenticia y la custodia. Todo eso le empujó desesperadamente a las drogas, al alcohol y al sexo sadomasoquista. El 21 de febrero de 1991, Artie se encontró con otro problema. Justo después de las 10 de la noche, cuando Artie y su novia Julie se acababan de meter en la cama, entró un desconocido forzando la puerta y empezó a disparar. Póngame con la policía. Julie corrió hacia el vestidor y llamó a la policía. ¿Ha oído disparos? Artie. Alguien está disparando, Dios mío. Dios mío. Alguien está disparando.
Cuando llegaron los médicos de urgencias, Artie Mitchell, de 45 años, ya estaba muerto en el suelo del cuarto de baño, con una herida de bala en la cabeza. Cuando la policía llegó a la casa del pornógrafo Artie Mitchell, vieron a un hombre de mediana edad con un paraguas en la mano, que salía cojeando del lugar del crimen. Lo que le hacía andar así era una escopeta que llevaba metida en la pernera del pantalón. Yo desenfundé mi revólver y le ordené que se detuviera. Sin embargo, empezó a caminar más deprisa. Luego se paró e intentó sacar su escopeta. Armas al suelo y manos arriba, ¡vamos! El hombre se rindió y dijo a la policía que también llevaba una pistola. Era Jim Mitchell, el hermano de la víctima. Sentado en la parte de atrás del coche patrulla, le dijo algo interesante a la policía. Dijo, más o menos, que sabía que estaba en un apuro y que quería un abogado. Me quedé impresionada. Me quedé absolutamente impresionada. Era algo tan inesperado, siendo quienes eran los hermanos Mitchell. ¿Y cómo iba a afectar eso a su futuro? Desde luego, no era nada bueno. En los días anteriores al suceso, Jim dijo que Artie había estado totalmente descontrolado. Artie había amenazado de muerte a su exmujer, así como a la novia de Jim. Y también había hecho una llamada amenazadora a su madre. La exmujer de Artie, Karen, confirmó que Artie se había negado a recibir ayuda médica. Artie se comportaba violentamente. No quería ingresar en un sanatorio y nos dijo que prefería morirse antes que ingresar en uno. Jim dijo que fue a casa de Artie para convencerle de que se apuntara a un programa de rehabilitación de alcohol y drogas, algo a lo que insistentemente se había resistido Artie durante meses. Jim dijo que había llevado una escopeta para defenderse y que cuando Artie salió de su habitación llevaba lo que parecía ser un arma. Realizó 7 disparos. 3 alcanzaron a Artie. Los otros 4 fallaron. Las pruebas de balística revelaron que todas las balas habían sido disparadas con la escopeta de Jim. No se trata de si la persona lo ha hecho o no. Se trata de su nivel de culpabilidad, de cuál era su estado mental y qué idea había en su cabeza. Artie tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,25, casi 3 veces más del límite legal. Si Artie no hubiera muerto así, habría muerto conduciendo su coche y llevándose a mucha gente por delante, o de una sobredosis de algo. Para mí era evidente que Artie no iba a vivir mucho tiempo. Desde luego. El abogado defensor decía que lo ocurrido entre los 2 hermanos no había sido un asesinato. No es un caso de asesinato, nunca ha sido un caso de asesinato. Es un accidente trágico, un accidente de proporciones bíblicas. Los investigadores de homicidios no estaban convencidos de la versión de Jim. Los orificios de bala en el escenario del crimen estaban muy juntos, cosa que podía indicar que Jim había apuntado contra su hermano. Pero los investigadores necesitaban saber cómo había sido la secuencia de los disparos y el momento exacto en el que se produjeron. Para eso solo contaban con una llamada a la policía. 911, emergencias. ¿Cuál es el problema? ¿Se habría grabado alguno de los disparos en la cinta de la policía? Para averiguarlo, los investigadores contrataron a un forense de acústica, el Dr. Harry Hollien, para que analizara el sonido de la cinta. Un momento, tengo un par de coches patrulla en la zona. No cuelgue. ¡Artie! ¡Alguien está disparando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Alguien está disparando! ¿Qué ocurre? El Dr. Hollien oyó unos sonidos de disparos, pero había que averiguar si se trataba de un arma del calibre 22. Me hubiera sorprendido mucho que no fueran de un 22. No obstante, había que hacer los análisis para asegurarnos de que no estábamos equivocados. ¡Artie! ¡Dios mío! ¿Oiga? ¿Oiga? El hijo del Dr. Hollien, Kevin, analizó los sonidos con un espectrograma, del cual sale un gráfico representando todo lo que hay en la cinta. Gritos, sonidos estáticos y otros ruidos pueden enmascarar el sonido de un disparo.
Pero los disparos tienen un sonido muy especial independientemente de la marca o del tamaño del arma. Parece como un embudo lateral que se vence hacia el lado donde está la pared plana y luego se va desvaneciendo. Y el tiempo que tarda el sonido en recorrer eso es una de las cosas a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta las frecuencias que se producen durante ese tiempo. Después de analizar toda la cinta, Kevin Hollien identificó 5 disparos. Pero, ¿eran todos de una escopeta del 22? Para averiguarlo, los expertos en acústica suelen disparar y grabar el disparo con el arma del crimen en el mismo lugar donde se produjo. Pero la casa de Artie Mitchell ya no estaba disponible para la policía, puesto que había sido vendida poco después de su muerte. De pronto me di cuenta de que mi casa tenía una acústica muy similar. Así que el Dr. Hollien instaló un campo de tiro provisional dentro de su propia casa. Este porche cerrado con cristal equivaldría al pasillo de la casa de Artie. Las balas irían a parar a un cubo con periódicos mojados. Para recrear la grabación del tiroteo, el Dr. Hollien colocó un teléfono en una habitación cercana y grabó los disparos a través de la línea telefónica. Disparó con el arma homicida y lo grabó por el teléfono. Los disparos de la prueba fueron comparados con los de la cinta de la policía. Como los disparos se habían realizado en una casa diferente con una acústica distinta, habría ciertas diferencias, pero también habría muchas similitudes. Cuando recibimos los resultados, comprobamos que existía una coincidencia y que, sin duda, se trataba del mismo arma utilizada en el crimen. ¡Alguien está disparando! El Dr. Hollien dijo que los 5 ruidos que se oían en la cinta de la policía eran 5 de los 7 disparos del arma homicida. Los 2 primeros disparos fueron realizados antes de avisar a la policía. El siguiente paso de los investigadores era determinar la hora entre cada disparo para poder recrear el crimen tal y como había sucedido. La acusación quería recrear la muerte de Artie Mitchell para establecer si se trataba de un accidente o de un asesinato. Las pruebas de láser identificaron la dirección de cada uno de los 7 disparos. Después, las pruebas de salpicaduras de sangre y la secuencia de disparos grabada en la cinta de la policía ayudaron a completar el puzzle. Por ejemplo, los investigadores sabían que Artie estaba de pie cuando recibió el disparo. El orificio que hizo la bala en la pared coincidía exactamente con la altura de su hombro. Fue un caso único debido a la naturaleza de los disparos y los rebotes y la trayectoria de la bala para intentar situar a la víctima en determinado sitio. La reconstrucción del escenario del crimen reflejó que Jim había entrado en la casa e inmediatamente había realizado 2 disparos en el pasillo, apuntando al lado derecho de la puerta del dormitorio de Artie. El segundo disparo atravesó la puerta justo cuando ya se estaba abriendo. ¿Qué haces? Cuando Artie salió al pasillo, el tercer disparo dio contra la moldura de la puerta, entró en el dormitorio y fue a parar al vestidor. El cuarto disparo le alcanzó a Artie en el abdomen y salió por la espalda. Entonces Artie se encerró en el cuarto de baño. El quinto disparo atravesó la pared del cuarto de baño y le alcanzó en el hombro. Durante los 28 segundos siguientes no hubo más disparos. Lo importante de esto es que si realmente hubo un espacio de tiempo entre los disparos, es que había alguien esperando, observando y concentrándose en apuntar antes de disparar. Basándose en la trayectoria de la bala, la acusación sostenía que en ese momento Jim se arrodilló para apuntar. Cuando Artie se asomó, recibió un disparo mortal. Murió instantáneamente. El séptimo y último disparo dio en la entrada del pasillo. La acusación cree que ese disparo fue intencionado y no accidental.
Tuvo que apuntar porque, según se demostró finalmente, el disparo mortal se produjo cuando la víctima asomó la cabeza por la puerta del cuarto de baño y ya había realizado 2 disparos fallidos. El análisis forense fue decisivo para la reconstrucción del crimen. Con esta información, Jim Mitchell fue acusado de asesinato. La parte más dura para la acusación sería explicar lo de los disparos a un jurado de forma que pudieran entenderlo. De modo que el fiscal del distrito decidió probar algo que nunca se había hecho antes: solicitar permiso al juez para presentar como prueba la reconstrucción en celuloide. Sabía que íbamos a tener que luchar mucho para conseguirlo, porque en aquel vídeo de unos 27 segundos se resumía todo el caso desde el punto de vista de la acusación. Y evidentemente no lo aceptarían porque era una prueba tremendamente sólida. El vídeo era en realidad como un diagrama en movimiento. Para la tecnología de hoy, eran unos dibujos torpes. Pero entonces era una obra de arte. Se hizo con un algoritmo de tonos bastante planos para crear la imagen. Las figuras humanas estaban bastante desarticuladas y no parecían muy reales. Eran básicamente figuras humanas colocadas como en un ángulo. Pero resultaba eficaz para mostrar la situación en la que estaban las personas y cómo había sido la trayectoria de las balas, aunque desde luego no era muy bonito. El abogado defensor de Jim Mitchell argumentó que la animación era imprecisa, puesto que incluía elementos subjetivos que nadie podía reconocer. La defensa también protestó por las pruebas acústicas del Dr. Hollian, argumentando que sus conclusiones se basaban en sonidos de disparos que no habían sido realizados en el lugar del crimen. El juez Richard Brainer finalmente admitió el vídeo como prueba. Era la primera vez que se utilizaba un vídeo de animación forense en un caso de asesinato. A medida que se acercaba el juicio contra Jim Mitchell, la acusación seguía buscando una explicación al móvil. ¿Por qué asesinó Jim Mitchell a su hermano? Como artistas autoproclamados defensores de la libertad de expresión e iconos culturales, los hermanos habían hecho una fortuna gracias a su imperio de pornografía y clubes de striptease. Los dos habían estado siempre muy unidos desde la niñez. Los miembros de la familia admitieron que el comportamiento de Artie había sido un problema desde hacía tiempo. El día de su muerte, Artie llamó a su madre e incluso ella admitió que le notó descontrolado. La novia de Jim, Liza Adams, dijo a la policía que Artie la había llamado numerosas veces en los días previos a su muerte y que eran llamadas amenazadoras. La víctima, como ya se ha dicho, era un alcohólico empedernido y había sido un peso para su hermano. Y eso aportaba al caso un factor pasional, y cuando se mata a alguien movido por la pasión, aunque la intención sea matar, se considera un homicidio con circunstancias atenuantes. La acusación mantenía que Jim ya no podía seguir soportando el comportamiento y la irresponsabilidad de su hermano. La noche del asesinato, Jim no llamó a la puerta de Artie. Entró de una patada. Durante el tiroteo, la novia de Artie cogió un teléfono que había en el armario y llamó a la policía. La agente Sherry Tucker respondió a la llamada. 911, emergencias. Estoy en el dormitorio y hemos oído sonidos como de disparos al otro lado de la puerta. ¿Han oído disparos? ¿Saben quién es? ¡Artie! ¡Alguien está disparando! Artie había salido para ver quién estaba allí fuera. ¡Dios mío! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Están disparando! Ella le gritaba mientras hablaba conmigo por teléfono, pero se cortó la comunicación. Después de los dos primeros disparos, Artie salió del dormitorio y se dirigió hacia el pasillo. El tercer disparo dio contra el marco de la puerta. El cuarto y el quinto alcanzaron a Artie. Uno en el abdomen y el otro en el hombro. Si hubieran cesado ahí los disparos, los médicos creen que Artie habría sobrevivido. Durante los 28 segundos siguientes no se oyeron más disparos en la cinta. Pero cuando Artie se asomó a la puerta, quedó herido de muerte.
El episodio completo duró menos de 1 minuto. La defensa argumentó que la botella de cerveza encontrada cerca del cuerpo de Artie jugó un papel muy importante en el caso. La defensa argumentó que la botella de cerveza podría haber parecido una pistola e incluso llegó a sugerir que Artie Mitchell podría haber estado armado cuando salió al pasillo. Pero no apareció ningún arma junto al cuerpo de Artie. Únicamente una botella de cerveza. Finalmente el jurado declaró a Jim Mitchell culpable de homicidio sin premeditación. Si la acusación ofrece homicidio sin premeditación, hay que aceptarlo. Al principio la defensa sostenía que había sido un accidente, pero el jurado decidió que no fue así. Mitchell fue condenado a 6 años de prisión. A los 3 años fue puesto en libertad por buena conducta. Los agentes de policía que trabajaron en el caso dicen que la sentencia no fue lo suficientemente dura. Para haber matado a alguien, yo creo que fue una sentencia muy blanda. Mató a su hermano y ahora está en la calle. Sin embargo, de no haber sido por la reconstrucción del escenario del crimen en el vídeo de animación, no habría sido condenado por homicidio. Sin el vídeo, no hubiéramos podido unir todas las piezas mostrando la secuencia real de los hechos. Y, volviendo de nuevo al móvil, ¿qué fue lo que le impulsó a cometer ese crimen? El que en un tiempo fue un joven de ojos picarones, Artie, está ahora enterrado en la localidad de Lodi, lejos de San Francisco y de los curiosos. Jim Mitchell continúa dirigiendo el Teatro O'Farrell. Según la marquesina, sigue siendo el negocio de los hermanos Mitchell. Pero solo en espíritu.